El título de nuestro texto es El complot para prender a Jesús, y dice su palabra. Empiezo por el versículo 1, el versículo 1, sí. 2 días después, perdón, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Nuestro pasaje, el complot para prender a Jesús, se relaciona con los pasajes anteriores en cuanto a que este complot contra Cristo es algo que venían deseando los líderes religiosos hace mucho tiempo. Sucede que acá ellos pueden organizarse de manera definitiva, pero el deseo de poder dar muerte a Jesucristo es algo que ya venían deseando hace mucho. Lo podemos encontrar en pasajes anteriores, como Marcos 11:18, donde Marcos relata, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. También lo encontramos en el capítulo 12, versículo 12, cuando el Señor los compara a ellos con labradores malvados, donde dice, leo un fragmento, dice, y procuraban prenderle. ¿Sí? Eh, la realidad es que las intenciones de buscar la muerte de Jesucristo viene como consecuencia del odio que tenían los líderes religiosos hacia el Señor. El Señor, ¿por qué lo odiaban al Señor? Porque el Señor había expuesto su pecado. El Señor había expuesto que ellos, como líderes, el lugar que Dios le había asignado a ellos, la responsabilidad que le había asignado, ellos la estaban utilizando para sus propios beneficios. Ellos, al contrario de lo que el Señor Jesucristo decía sobre cuál debería ser el verdadero rol de un líder, ¿no? El verdadero rol de un líder, el Señor lo dice claramente cuando dice que en el reino de Dios, eh, el mayor es aquel que sirve a los otros. Ese es el rol verdadero de un líder, aquel que puede servir a los demás. Entonces, ellos como líderes, en lugar de servir a otros, se estaban sirviendo a sí mismos, estaban utilizando al pueblo que debían guiar hacia Dios, lo estaban utilizando para su propio provecho, para sus propios beneficios. Pero la idea de asesinar al Señor, más adelante, mientras iba explorando el texto, la encontré también mucho antes en Marcos capítulo 3, versículo 6, donde los fariseos estaban observando, siguiendo a Jesucristo, a ver si sanaba él en un día de reposo. Y en caso de que él lo hiciera, tenían algún motivo para poder acusarle. Bueno, en ese texto, en el capítulo 3, verso 6, dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Sí? Entonces, vemos que el odio hacia Jesucristo y el deseo de quitarlo de en medio, de quitar de en medio aquel que venía y exponía su pecado, era algo que estaba acumulándose en el corazón de ellos, ¿sí? que, que en lugar de recibir la exhortación del Señor, ellos optaron por odiarlo, ¿sí? En lugar de arrepentirse, optaron por quitárselo al Señor de encima, ¿no? Quitarlo y acabando con su vida. También se relaciona con con los pasajes posteriores, en cuanto a que la complicidad de Judas, que aparece en el versículo 10, ¿no? La complicidad de Judas es expuesta por el Señor
en la cena, en la última cena, lo vemos en el capítulo 14, verso 18, dice, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Jesús dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Sí? El Señor entonces, si uno sigue leyendo el pasaje de la cena del Señor, va a notar que el Señor entonces está exponiendo la realidad de la traición, el Señor va a ser traicionado, pero a la vez el Señor expone que esta traición estaba en las Escrituras. O sea, el Señor expone dos cosas, la traición y expone que la traición tiene un carácter profético. ¿Sí? Esto estaba profetizado. Era necesario que la traición de alguien de su círculo íntimo se cumpliera. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo con los pasajes anteriores podemos ver, ¿no?, los planes perversos de estos impíos contra el Señor, ¿no? Los planes perversos de los pecadores, y con los pasajes posteriores podemos ver también que el Señor declara, ¿no?, que esto forma parte del plan de Dios. ¿Sí? Vemos acá dos planes, ¿sí? El plan de los impíos contra Jesucristo y el plan de Dios. Y vamos a ver cómo estos planes, aunque vemos por un lado un plan cargado de pecado y el plan perfecto de Dios, cómo esto se va a unir, cómo esto se va a relacionar a lo largo de este mensaje, si el Señor en su gracia nos lo permite, me lo permite. Entonces vamos a avanzar ahora entonces al pasaje, ¿sí? Dice entonces, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. ¿Sí? Vemos ahí que Marcos hace un énfasis en el método que van a utilizar para poder prender al Señor. Ellos lo que buscan entonces es prenderlo, ¿sí?, llevarlo, acusarlo de algún tipo de delito para ejecutarlo, para matarlo. Y la manera en que lo van a hacer es a través del engaño, lo van a hacer a través de la mentira. Y uno piensa que es perfectamente lógico que esto suceda, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo eh, es 100% hombre y al mismo tiempo es 100% Dios. Él es perfecto moralmente, Él es sin pecado, Él es perfectamente puro, perfectamente santo, como lo declaran las Escrituras. ¿Sí? Lo vemos en 2 de Corintios 5:21, declarando que Él no conoció pecado, o sea, nunca el Señor cometió un pecado, ni siquiera un pecado en la mente. Es asombroso, ¿no?, poder contemplar a un ser humano perfecto, intachable, puro, ¿sí? Él no podía pecar. Ellos quieren prenderlo por engaño al Señor. Primera de Pedro 2:22 dice, al que no conoció pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Sí? Las Escrituras concuerdan en la perfección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor es perfectamente sin ningún tipo de pecado. Y acá podemos ver algunas cosas, ¿no? Vemos que este ser, bueno, y voy a desarrollar un poco la bondad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque uno dice, bueno, el Señor era sin pecado y piensa, bueno, el Señor no tenía malos pensamientos, el Señor no hacía cosas malas hacia otros, pero la bondad perfecta de Jesucristo no se detiene solamente ahí, ¿sí? Estamos hablando de un ser puro, perfecto, y entonces, si estamos hablando de un ser puro y perfecto, y vemos quiénes son los que están detrás del complot, ¿sí?, como lo acabamos de describir, personas impías, malvadas, por un lado, por otro lado, un traidor, ¿sí? No podemos dejar de ver la injusticia que se está cometiendo contra el Señor Jesucristo. Es indignante la injusticia que se comete contra el Señor. Cualquier persona puede notar que esto que está ocurriendo en este pasaje, el complot contra Jesús, es una injusticia indignante, es la mayor de todas las injusticias que ocurrió en la historia. Mientras meditaba en esto, pensaba
creo que alguno de nosotros, o quizás todos ustedes habrán visto La Pasión de Cristo, ¿no? La película me refiero, ¿no? Y yo recuerdo haberla visto cuando era incrédulo, y yo, aunque era un hijo del diablo, eh, podía notar la injusticia que se estaba cometiendo. Veía ya a los fariseos y podía identificar que eran seres perversos, malvados, podía ver a Judas y veía también maldad en él, y podía ver al Señor Jesucristo, aunque yo no entendía absolutamente nada, pero podía ver claramente que se estaba cometiendo una injusticia contra nuestro Señor. Veamos lo que dicen las Escrituras acerca de esta perfección moral de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver y vamos a observar un poco las cosas que el Señor hizo, ¿no? Para poder contemplar, para poder observar su perfección y su bondad. Recordemos, ¿no? Lo que hizo el Señor por el padre, ¿no? Del muchacho endemoniado. Lo recuerdan, ¿no? El Señor Jesús, en su bondad y en su misericordia, se acercó a él y inmediatamente lo sanó, echó fuera a esos demonios, y la angustia de ese padre, ¿no? Que no sabía a quién recurrir ante esa situación, su angustia fue anulada en un instante por la bondad y la misericordia de Jesucristo. Pero los ejemplos podríamos estar hasta mañana, pero quería tomar algunos más, ¿no? Pensando en la viuda de Naín, esa viuda que estaba yendo en una procesión para dar entierro a su único hijo. Marcos dice que es su único hijo, haciendo énfasis, ¿no? En que al ser una viuda y a su único hijo varón había muerto, ella estaba totalmente desamparada, y vemos al Señor Jesucristo entrando en esa procesión de muerte con su vida, ¿no? Y tocando ese féretro y dando vida a su hijo, ¿no? Su mano sensible dándole vida a este hijo que era lo único que esta viuda tenía. O si pensamos en el joven Gadareno, que recordaba la predicación del pastor, ¿no? Y meditaba en esto de ese joven que estaba también, ¿no? Poseído por una legión de demonios. Absolutamente nadie se acercaba a él estaba completamente aislado, la sociedad le temía, nadie quería acercarse a él, nadie quería ayudarlo, no había esperanza para él, y el Señor Jesucristo se acerca a él, el único que se acerca, el único que lo ama, el único que se involucra íntimamente con él, y lo libera de esa legión de demonios, ¿no? El texto dice que el joven Gadareno quería seguirlo, y el Señor le dijo que no, que vaya y que comentara lo que el Señor había hecho por él. Entonces vemos, ¿no? La bondad del Señor Jesucristo. Esta cuestión de decir que Él es sin pecado tiene que ver con que Él hace, no solamente que no peca, sino que el Señor hace acciones positivas. El Señor era tan necesario para la comunidad donde Él se encontraba, ¿no? Producía tanto bien, hacía tantas obras de misericordia, ¿no? Y al ver esta realidad, uno no puede hacer otra cosa más que eh, indignarse ante la situación que el Señor Jesús está viviendo, está atravesando en este momento, ¿no? El complot contra el Señor. Pero no nos quedemos solamente ahí. Pensemos en otro de las personas que aparecen en este pasaje, en el 14:10, dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo, ¿no? Y Marcos hace el énfasis, dice uno de los 12 para enfatizar que es una traición lo que está ocurriendo acá. Judas era parte del grupo de los 12, del grupo de los discípulos que habían seguido al Señor Jesús durante 3 años de su ministerio, que habían convivido con él. Y este lo está traicionando. Y mientras pensaba en esto y en la injusticia que el Señor está padeciendo, uno podría pensar, ¿no? ¿Qué pasó con Judas? Todo lo que acabamos de describir nosotros, la misericordia de Dios sobre todas estas personas, Judas había sido testigo presencial de todo esto. Judas había observado las resurrecciones que Jesús había hecho, Judas había observado la misericordia del Señor para con los enfermos, para con los paralíticos,
para con los hambrientos, para con aquellos que estaban completamente desplazados, ignorados por todos. Judas lo había visto. Judas había visto el rostro de una persona totalmente renovada por la misericordia del Señor. Y uno no puede hacer otra cosa que preguntarse qué pasó con Judas, ¿no? Eh, Nada de esto lo conmovió a Judas. Eh, Nada de esto lo llevó al arrepentimiento y a evitar traicionar al Señor Jesucristo. De hecho, el texto nos dice a nosotros que él valoró más el dinero que le ofrecieron los fariseos por sobre el valor infinito y precioso que tenía el bendito Hijo de Dios. Pasemos a otro de los personajes que aparece acá, en 14:1, el versículo dice: 2 días después de la Pascua, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban matarlo al Señor. Y esto aumenta aún más el grado de injusticia que él está viviendo, porque justamente esta gente que tenía que conducir al pueblo hacia Dios, está buscando la muerte de aquel que verdaderamente está conduciendo y está acercando a las personas hacia Dios, los está reconciliando con él mismo. ¿Sí? Esta gente que hace tiempo había abandonado su verdadera tarea, el Señor Jesucristo está cumpliendo su tarea y ellos no tienen mejor idea que buscar su muerte. ¿Sí? Es una injusticia lo que está viviendo el Señor, por donde se la mire, por la propia bondad de aquel que está padeciendo la injusticia y por la propia maldad de aquellos que están buscando terminar con la vida de este justo, de este perfectamente justo. Y esto nos habla mucho sobre la condición de nuestra alma. Judas y los principales sacerdotes nos hablan mucho de cuán depravada es la condición humana. El verso 11 dice que cuando ellos se enteraron que Judas lo iba a entregar, dice, ellos al oírlo se alegraron, se pusieron contentos. O sea, se alegraron con saber que iban a dar muerte a este ser, ¿no? A Jesucristo, al Hijo de Dios. Se alegraron, dice. Y eso, como les decía, hermanos, habla mucho de nuestra condición. Nosotros, en nuestra condición caída, también nos alegraríamos de quitarnos a Dios de encima. Si pudiéramos, en nuestra condición caída hablo, en nuestro pecado, si pudiéramos matar a Dios, lo haríamos con todo gusto. El propio Evangelio de Juan explica esta razón. Dicen que nosotros, en Juan 3:19, que nosotros, en nuestra condición caída, en nuestra condición natural, amamos más las tinieblas que la luz. Amamos las tinieblas. Nos regodeamos en el pecado. Amamos el pecado. Amamos el pecado porque nuestras obras son malas. Amamos el pecado y aborrecemos de plano al bueno, al justo Señor Jesucristo. Pero volviendo a la injusticia que, que se está cometiendo contra el Señor Jesucristo, un incrédulo, una persona que no conoce, y a veces nosotros nos cuestionamos también esto, ¿cómo puede ser, ¿no?, que ante una situación como esta, Dios está observando, Dios Padre está observando que los líderes religiosos buscan matar al Señor, está observando, es consciente de que Judas lo está entregando, ¿no? Y uno podría pensar, ¿cómo puede ser que si Dios es bueno, ¿sí? Si Dios es bueno y si Dios es todopoderoso, ¿cómo Él está permitiendo esto? ¿Cómo está tolerando esta situación? ¿Cómo puede ser? Algún incrédulo podría hacerse esta pregunta. Si Dios es bueno, ¿cómo está permitiendo que el impío pueda tener éxito en su plan y el justo esté padeciendo? ¿Dónde está Dios en una situación como esta? Está la injusticia ahí enfrente. ¿Dónde está el Dios Todopoderoso? ¿Dónde está el Dios bueno que permite que los injustos triunfen y tengan éxito en sus planes? Uno podría preguntarse eso. A esto respondemos, ¿sí?,
que Dios, tenemos que hablar un poco de los atributos de Dios en este aspecto. Entendemos nosotros, la Escritura nos dice que Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, lo declaran las Escrituras una y otra vez, que Dios es todopoderoso y Dios conoce los acontecimientos futuros. Él estaba perfectamente consciente de lo que estaba ocurriendo en esta situación. Lucas 9:22 afirma que escrito está que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y que sea muerto. En Éxodo 12:46 estaba la sombra de lo que Cristo iba a hacer, que durante la Pascua, que escrito estaba que el Señor Jesucristo iba a ser muerto durante la Pascua para que Él sea el verdadero Cordero Pascual. Es más, en Primera de Pedro 1:20 y en Apocalipsis 13:8 dice que la muerte expiatoria de Cristo había sido determinada antes de la fundación del mundo. También era conocido por el Señor que en el Salmo 41:9 estaba escrito también que uno de sus propios discípulos lo iba a traicionar, diciendo que el que comía con él iba a levantar contra él su calcañar. Y en los más mínimos detalles está Dios al tanto y determinando todo esto que está ocurriendo. Y estaba determinado también que el Señor sea apreciado por Judas por un valor de 30 piezas de plata, como lo declara el profeta Zacarías, y que ese dinero iba a ser echado en el templo, Zacarías 11:13. Entonces vemos que Dios está al tanto, sabía todo lo que iba a ocurrir, y sabía todo lo que iba a ocurrir, no porque Él sea un adivino, ¿sí? Que puede ver hacia el futuro, sino que Él estaba consciente y sabía todo lo que estaba ocurriendo, justamente porque Él es todopoderoso, porque los acontecimientos están sucediendo porque Dios los está permitiendo. Dios los está permitiendo estos acontecimientos. No son extraños, no sorprenden a Dios que esto estaba sucediendo. El ejemplo que se me ocurrió para graficar este punto es que nosotros pensemos, por ejemplo, en cuando vemos, ¿no?, una película dos veces o tres. Nosotros sabemos qué va a ocurrir por ejemplo, que en el minuto 30 la escena va a ser los ladrones van a robar un banco. ¿Sí? Conocemos esa escena porque hemos visto la película. ¿Sí? También el que creó la película, el guionista, sabe que en ese instante los ladrones van a robar el banco. Pero la diferencia está, ese punto en común, ¿no?, que ambos conocemos esa parte de la película, pero la diferencia está en que nosotros lo conocemos porque lo hemos visto, pero el guionista lo sabe porque él lo determinó, él escribió la historia de esa manera. Dios sabía todo esto que acabamos de narrar porque la historia la había escrito Dios desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, Dios había determinado todo esto para que ocurriera. Entonces, si Dios determinó todo esto, porque Él es todopoderoso, y Él lo estaba determinando, y Él lo estaba controlando, la pregunta es entonces, ¿por qué Él, si es bueno, si es bueno, lo estaba permitiendo? ¿Sí? ¿Acaso estamos en manos de un Dios que disfruta de hacer sufrir a su Hijo? ¿Sí? Estamos en manos de un Dios que está permitiendo el dolor injustamente. ¿Acaso tenemos un Dios malvado? Las Escrituras también son claras en esta y dicen que Dios es perfectamente bueno. Primera de Crónicas 16:34 dice: aclamad a Jehová porque es bueno. El Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. El Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Dios es bueno. De hecho, todo lo que acabamos de describir, la misericordia de Cristo hacia las personas, no es otra cosa que el reflejo de la bondad de Dios. Colosenses 1:15-18 nos dice esto. Toda la bondad de Cristo es el reflejo de la bondad de Dios, pues Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Entonces tenemos un Dios que es bueno. Pero la pregunta es, ¿por qué un Dios bueno permitió esto? ¿Por qué un Dios bueno permitió
la injusticia y los padecimientos de un ser inocente, puro, bueno y santo como el Señor Jesucristo. ¿Cuál era el propósito que se buscaba con todo esto? Y llegado a este punto, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla, es muy simple. El Señor lo que estaba buscando a través de permitiendo los padecimientos, permitiendo la traición, permitiendo el triunfo de los impíos sobre el inocente Hijo de Dios, lo que Él estaba buscando era amarnos. Simplemente eso es lo que puedo decir. El Señor estaba buscando amarnos a nosotros. Parece extraño, ¿no? Parece extraño ver en la agonía de Jesucristo en la cruz, verlo a Él desangrándose, muriendo físicamente, y al mismo tiempo nosotros conocemos que Él en la cruz estaba absorbiendo la ira de Dios. ¿Cómo puede ser que esa imagen sea una representación del amor de Dios? ¿Sí? ¿Acaso no hay otra forma, no tenía Dios otras formas de demostrarnos su amor? Voy a hacer un punto acá, un paréntesis. ¿Acaso no había otra manera de mostrarnos su amor? ¿Acaso no podemos contemplar la naturaleza y ver la belleza de la naturaleza que Dios creó y ver el amor de Dios ahí? ¿Acaso no podemos ver el amor de Dios expresado en su máxima expresión en nuestra familia, en el abrazo de un hijo, en el nacimiento de un hijo, y tenerlo en brazos y alzarlo? Y no podemos decir, acá se está manifestando completamente el amor de Dios. ¿Acaso el amor de Dios no se podía haber manifestado así? La máxima expresión del amor de Dios no se podía haber manifestado así. Y la respuesta es no. La máxima, la cúspide del amor de Dios, cuando Dios te amó, cuando Dios me amó, lo quiso hacer de una manera completa, porque Dios no sabe amar de otra forma. Dios ama, no tiene niveles de amor Dios. Dios ama de manera completa o no ama. Dios ama de manera apasionada o no ama. Dios ama hasta entregarse por completo o no ama. Y las pruebas de que acá en la muerte de Jesucristo se muestra el amor de Dios por completo, tenemos y de sobra, hermanos. Dice Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este. Escuchen, nadie tiene mayor amor que este. Esta es la cúspide del amor. Acá está el amor demostrándose. Que uno ponga la vida por sus amigos. El Señor Jesús está diciendo esto. No hay mayor amor que este. Ni la naturaleza, ni las relaciones familiares, no. Acá yo muriendo y agonizando en la cruz. Esta es la máxima expresión del amor de Dios. No busques en otro lugar el amor de Dios. El amor de Dios ya fue demostrado en tus momentos de aflicciones, en tus momentos de dificultades. No pienses que Dios te ha dejado de amar. Dios ya mostró su amor. Él entregó a su Hijo. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este era el objetivo precioso que Dios estaba buscando con todo permitiendo, digamos, la maldad y permitiendo el éxito de los impíos, permitiendo el padecimiento. Había un objetivo detrás, un objetivo sublime, que era demostrar su amor y salvarnos a nosotros, ¿sí? Este es el objetivo precioso que el Señor estaba tratando, que había decidido conseguir y obtener, ¿no? Tener una relación filial con nosotros, llamarnos hijos y que nosotros podamos decirle, papá, Abba. Nosotros que estábamos muertos en nuestro delito y pecado, ahora le podemos decir, Padre. Y tenemos una relación inquebrantable con Él y eterna, con nuestro Padre Celestial. Podemos entonces, para cerrar, hermanos, pensar también que de la misma manera, el pasaje de las Escrituras dice que el siervo no es mayor que su Señor. Nosotros decimos somos siervos de Cristo.
Si Cristo padeció, si Cristo sufrió, si Cristo padeció injusticias, por supuesto que nosotros vamos a atravesar por situaciones similares. Nosotros también van a venir injusticia, también va a venir dolor sobre nuestra vida, ¿sí? Y tenemos que saber que cuando hay dolor en nuestra vida, no es que Dios nos haya abandonado, sino que Dios lo está permitiendo, porque tiene un objetivo en mente superior. No solamente superior, sino que lleno de amor. Recordemos, es un Dios amoroso. Él nos ama, Él es nuestro Padre. Si Él está permitiendo el dolor es porque tiene un objetivo cargado y lleno de amor. Si el objetivo precioso con el padecimiento de Cristo era nuestra salvación, ¿cuál será el objetivo que Dios tiene al permitir el dolor en tu vida o en la mía? ¿Cuál será el objetivo? Lo dice el apóstol Pablo, Gálatas 4:19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. He ahí el objetivo precioso y cargado de amor que tiene el Señor cuando hace que vos atravieses dolor. Él quiere formar a Cristo en vos y quiere formar a Cristo en mí. Ese es el objetivo que el Señor tiene. Ese es el objetivo cargado de amor que el Señor tiene. Podemos pensar, ¿acaso puede haber un objetivo más precioso que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo? ¿Cuál es la meta en esta vida temporal, perecedera, que puede ser superior a que Cristo sea formado en nosotros? ¿Cuál? Ninguna. Si nosotros creemos que hay otra meta superior, estamos como Judas, que valoró más las 30 piezas de plata que al bendito Hijo de Dios. No hay nada más maravilloso que Cristo sea formado en nuestra vida. No hay nada más maravilloso que seamos parte del plan de salvación, que Dios use nuestra vida para llevar a otros hacia el conocimiento de Cristo y hacia la salvación. No hay nada más precioso que esto, hermanos, no hay nada más precioso que esto. Y si Dios va a permitir el dolor en nuestra vida para formar a Cristo en nosotros, entonces tenemos que decir amén a esto. Tenemos que decir gloria a Dios por esto. Quería cerrar con una reacción que nosotros tenemos que tener ante el dolor. Con esto yo no estoy queriendo transmitirles, hermanos, que nosotros, y tampoco la Escritura lo transmite, que nosotros ante la situación de dolor, de padecimiento, debemos mantenernos en una posición apática, totalmente neutrales, totalmente